Dios les bendiga, queridos hermanos. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Qué gusto saludarles. Dios les bendiga muchísimo. Continuamos con nuestro estudio bíblico de qué es lo que cree un verdadero cristiano, cuáles son las creencias de un cristiano, en qué creemos los cristianos, en qué debe de creer un verdadero cristiano, un hijo de Dios. Todo, por supuesto, basado en la palabra de Dios, que es nuestra máxima autoridad, ¿verdad? Para conducir nuestras vidas, amados hermanos. Dios les bendiga muchísimo. Bienvenidos a Mejores Familias. Sean ustedes bienvenidos a una edición más de estos programas, esperando que sean de mucha bendición a nuestras vidas, que nos edifiquen y que nos ayuden, por supuesto, a seguir avanzando en la fe. Dios les bendiga, hermanos. Estamos hablando acerca de uno de los grandes dogmas de fe de un cristiano y estamos todavía hablando un poco sobre cristología, profundizando un poquito acerca de la resurrección de Cristo, porque esta es una de las creencias también más importantes. Diría el apóstol Pablo: si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Y hermanos, por eso es que nosotros profundizamos más allá de la escritura, inclusive nosotros podemos tener evidencias, muchas evidencias. Fíjense que seguía yo leyendo sobre la resurrección de Cristo y un dato curioso es que las mujeres fueron las primeras en ir al sepulcro, fueron los primeros testigos de la resurrección de Cristo, la resurrección visible, tangible, corporal de Cristo. Y esto es un dato muy interesante por lo siguiente. En el primer siglo, en la cultura de los judíos, el testimonio de una mujer no era válido en un juzgado, no era válido ante el concilio. El testimonio de una mujer no era suficiente y no era tomado en cuenta. Así que, hermanos míos, Jesús permite que los primeros testigos oculares de la resurrección de Cristo sean precisamente las mujeres. ¿Esto qué quiere decir? Que si ellas hubieran mentido o que si su testimonio hubiera sido, si los judíos hubieran querido mentir, si los primeros cristianos, si los discípulos, si los apóstoles hubieran querido mentir acerca de la resurrección de Cristo, no hubieran utilizado como primer testimonio el testimonio de las mujeres. Vaya, eso es lo que quiero decir, que es ridículo y es absurdo que si los primeros cristianos hubieran querido difundir un mensaje erróneo, si hubieran querido difundir una mentira, no hubieran utilizado el testimonio de las mujeres por muchas razones culturales. Otra cosa interesante y muy curiosa, hermanos, que estaba yo estudiando es que en el Talmud, inclusive en el Talmud, la resurrección de Cristo eh, era una cuestión que volvía despreciable y que volvía inverosímil la vida del Mesías. ¿A qué me refiero? Que para los judíos ortodoxos, para los judíos de la religión eh, que esperaban un Mesías libertador, este Mesías no podía morir. Entonces, Cristo no cumple con las características, por eso es que ellos siguen esperando al Mesías, porque Cristo no podía cumplir las expectativas de los judíos religiosos porque ellos esperaban un Mesías libertador, poderoso, un guerrero como David, un guerrero como Josué, que los libertara del yugo de los romanos, pero además, al ser el enviado de Dios, el Hijo de Dios, no podía morir. Entonces, esto es muy interesante, hermanos, y mucho menos resucitar. Para esos entonces había ya, se estaba mezclando una corriente en donde la resurrección era algo de baja categoría, era algo menospreciable, por así decirlo. Entonces,
Hermanos, esto es muy interesante, nada más se los quería comentar, ¿verdad? Como para esta introducción sobre la resurrección de Cristo y la gloria de la fe cristiana, porque para nosotros la resurrección de Cristo, hermanos, es la gloria, es un hecho glorioso, es un hecho determinante para nuestra fe. Cristo resucitó y con eso nos hizo a nosotros herederos de la vida también. Y estábamos hablando, hermanos, en uno de los puntos, lo último que veíamos es que él se sentó a la diestra del Padre para ser mediador e intercesor. Y hablamos, con eso cerrábamos la semana pasada, hoy vamos a tener una segunda parte y con eso terminamos esta creencia, este dogma, esta doctrina que todo cristiano debe de creer. Todo cristiano, hijo de Dios, debe de creer con seguridad en la resurrección de Cristo. No porque lo digamos, no porque a los cristianos se les ocurrió, no porque a la tradición se le ocurrió, sino porque es un hecho verificable, además de que es un hecho que se profetizó, es decir, se predijo en las escrituras muchísimos años antes de que Jesús viniera. Así que, hermanos, bueno, vamos a continuar. Dios les bendiga mucho, Dios les bendiga a todos. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo el momento en el que ustedes vean este video, si es que no están conectados en vivo. Los que están conectados en vivo, Dios les bendiga mucho, no se les olvide reportarse, saludar y hermanos, seguir creciendo juntos. Hagan sus preguntas, hagan sus comentarios, todos son válidos. No me voy a detener en este punto porque ya lo vimos la clase anterior. Si usted tiene dudas con respecto a la mediación y la intercesión de Cristo, usted puede ir al video de la semana pasada, la primera parte, y ahí hablamos un poquito más a fondo. Vamos a continuar, hermanos, entonces, con nuestro estudio de la palabra de Dios. Otro de los hechos teológicos y espirituales acerca de la resurrección de Cristo es que Él prometió regresar. Esto es muy importante. Así como Él ascendió a los cielos, así como Él fue llevado a los cielos, a la vista de todos, la Biblia dice que Él regresará por su iglesia. Todo cristiano creemos que el Señor Jesús va a volver en las nubes por su iglesia. Al final de los tiempos, al final de esta era del ser humano, en lo que nosotros le llamamos la era de la gracia o la era de la iglesia, la era de la oportunidad o la era del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo actualmente es quien gobierna la iglesia, quien le da sabiduría a la iglesia, quien guía a la iglesia. Aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, estos son verdaderamente hijos de Dios. Entonces, todo cristiano, amados hermanos, todo cristiano cree que el Señor va a volver en las nubes, ¿verdad? Por su iglesia. Esto es muy importante, amados hermanos, que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿no? Todo cristiano creemos que el Señor Jesús volverá. Ahora, vamos a ver unos pasajes de la Biblia, ¿verdad? Que nos afirman esta verdad poderosa que todo cristiano debe creer. Vamos a ver la palabra de Dios. Vamos a empezar con el libro de Hechos de los Apóstoles, libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 11. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué pasó? Que después de que Cristo resucitó, de que Jesús resucitó, estuvo 40 días en la tierra discipulando, la Biblia dice, recordando a sus discípulos todo lo que les había enseñado. O sea, los 3 años y medio de capacitación que habían tenido sus discípulos, sus seguidores, bueno, con todo este tema de la muerte, de la resurrección, bueno, un poco entre el miedo, entre el olvido y entre la vida diaria, pues quizá habían olvidado muchas cosas o no habían entendido otras. Así que Jesús por 40 días
se queda con ellos para dar evidencia visible de que estaba vivo y de que había resucitado corporalmente, pero también la Biblia dice que para poderles enseñar todas las cosas, revelarles el sentido y el significado de todo lo que les había enseñado. Y entonces, después de esos 40 días, frente a todos en el Monte de los Olivos, el Señor fue recibido en los cielos a la vista de todos. Y mientras todos estaban mirando cómo el Señor iba siendo tomado arriba al cielo, la Biblia dice que dos varones, así lo relata Lucas, dos varones se pusieron junto a ellos, varones vestidos de blanco, ángeles, y les dijeron, varones Galileos, verso 11, ¿por qué estás mirando al cielo? O sea, ¿qué les asombra? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El Señor ha prometido regresar por su iglesia y esto lo vamos a ver más a profundidad esperemos que nos dé tiempo en este año de verlo, pero es una de las creencias también fundamentales de los cristianos. Los cristianos creemos y afirmamos que el Señor Jesús volverá en las nubes para encontrarse con su iglesia y arrebatará su iglesia a los aires, levantará su iglesia frente a los ojos de todo el mundo, frente a los ojos de todas las naciones. La Biblia dice, todo ojo le verá y así estaremos siempre con el Señor. Todos los elegidos, todos los escogidos, toda la iglesia visible de Cristo que en ese momento de su venida esté viva, será levantada a los cielos con Cristo. Y aquellos que han muerto en Cristo serán resucitados para encontrarse juntamente con la iglesia en las alturas y recibir al Señor, y así estaremos siempre con Él. Esta es una esperanza, hermanos. Esta es una esperanza viviente, es una esperanza constante para los hijos de Dios. Y es una esperanza que comenzó desde la ascensión de Cristo. El apóstol Pedro dice que estamos en el último tiempo. El apóstol Juan decía en sus cartas, hijitos, ya estamos en el último tiempo. Entonces han pasado 2000 años y seguimos en el último tiempo esperando al Señor y esperando su venida. La misma escritura dice, no es que el Señor tarde su promesa como algunos creen. Muchos dicen, no, es que el Señor ya se tardó, yo creo ya se le olvidó o yo creo era mentira. No, la misma Biblia dice que lo que pasa es que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que, amados hermanos, todo cristiano, producto de la resurrección de Cristo, afirmamos que el Señor regresará en las nubes. Vamos a ver la Biblia, otro pasaje, Mateo. Amados hermanos, Mateo 24:30, este capítulo tan controversial, este capítulo tan polémico sobre los últimos tiempos. Mateo capítulo 24, versículo 30 dice de la siguiente manera, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. Esto nos habla de la venida del Señor Jesús en los tiempos finales. Y si quieren leer un poquito más, el versículo 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Los cristianos, y esto lo quiero resaltar mucho, hermanos, porque es importantísimo. Los cristianos creemos que hay una sola iglesia. Y esta iglesia es universal y esta iglesia está en todo el mundo. Y esta iglesia, hermanos, un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, afirma que esta iglesia no es institucional, no es
no es un edificio hecho de manos de hombres. Esta iglesia visible es orgánica, es un organismo vivo, compuesta por todos los creyentes de todos los rincones de la tierra. Que si confesares al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la verdadera iglesia del Señor. En todo el mundo, en todos los rincones, en todas las lenguas, de toda tribu, lengua y nación, hay personas que han rendido sus vidas a Cristo a lo largo de la historia. Han doblado sus rodillas, rendido su corazón, rendido su vida, rendido su voluntad a la voluntad del Señor. Han tomado la decisión de vivir para el reino de Dios en obediencia, en santidad, en amor. Esta es la iglesia del Señor en todo el mundo. Y toda esta iglesia será levantada para recibir al Señor en el aire. Esta iglesia es por la que el Señor Jesús va a regresar. Vamos a ver Apocalipsis, amados hermanos. Apocalipsis 1:7. Ustedes disculpen, ando un poquito. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que están, y los que le traspasaron, dice, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Recuerdan ustedes, amados hermanos, que la palabra amén quiere decir así sea, así se haga, así es. Es decir, lo que el Señor dice lo cumplirá. Él viene con las nubes. Todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y esto se refiere, amados hermanos, a que el Señor dará su pago a cada quien. El Señor hará justicia. Y algunos irán a condenación eterna y otros a vida eterna. Entonces, una palabra importante aquí es que dice que todo ojo le verá. Cuando dice que todo ojo le verá, es que la venida del Señor será visible. Cuando el Señor ascendió a los cielos en el monte de los olivos, lo hizo frente a todos como una evidencia contundente. El apóstol Pablo, veíamos la semana pasada en Primera de Corintios, dice, y muchos aún viven. Como diciendo el apóstol, si no me creen que Jesús resucitó, pregúntenles a los testigos, porque hay muchos en la iglesia que aún viven y que fueron testigos de la resurrección. Más de 500 personas miraron al Señor subir a los cielos, resucitado, no en espíritu, no en una aparición fantasmal, sino en carne y hueso. El Señor resucitó. Entonces Apocalipsis 1:7 dice, todo ojo le verá. Vamos a ver Tito, amados hermanos, el libro de Tito, capítulo 2 y versículo 13. Fíjense, voy a leer desde el 12, amados hermanos. Ya saben que tengo esta costumbre de irme un poquito atrás para leer. Tito, capítulo 2, versículo, voy a leer desde el 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dios, Cristo Jesús, murió por todos. Él murió por todos. Pero ¿quiénes son los que van a ser salvos? Dice el versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo justa y piadosamente. Y esto se refiere a la vida
en Cristo, las nuevas criaturas. No se refiere precisamente a darnos a la caridad y vivir como monjes apartados, ¿verdad? No, sino cuando habla de la vida sobria, justa y piadosa, está hablando de una vida cristiana que vive en obediencia a Dios. Aguardando, dice el versículo 13, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Es decir, nosotros los que vivimos, esperamos y aguardamos la manifestación gloriosa de nuestro Dios. Creemos en ella. ¿Cuándo van a hacer estas cosas? No lo sé, les dijo Jesús. Son cosas que solamente mi Padre Celestial sabe. Y cuando Él les decía esto, no quiere decir que Jesús no supiera, porque Jesús es Dios, pero en un sentido, jerarquía, por así decirlo, el Padre es quien toma la decisión de cuándo será la venida del Señor, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Nosotros tenemos una esperanza y esta esperanza es bienaventurada, es decir, somos muy dichosos de tener la esperanza. Y muchos creyentes han terminado sus días con esta viva esperanza. Todo cristiano, amados hermanos, tiene la esperanza viva y bienaventurada de la venida del Señor. Y podemos muchos ir a la tumba, ir al sepulcro con esta esperanza, no viendo la esperanza realizada, pero esto no la invalida, ni la hace menos digna. Todo lo contrario, hermanos, Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Así que esta esperanza no solo es bienaventurada, sino es una esperanza viva del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, esta es una aplicación, pero es también una herencia espiritual para todos los cristianos, producto de la resurrección de Cristo. Es decir, con la resurrección de Cristo nosotros podemos afirmar que el Señor va a volver. Esto es importantísimo, hermanos. Cristo va a regresar y lo hará en las nubes a la vista de todos para volver por su iglesia, por usted y por mí. Dios nos preste vida. Dios nos dé la oportunidad de vivir ese momento. Pablo no pudo vivir ese momento. Los cristianos del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo, nuestros hermanos que murieron en la Inquisición, acusados de herejes, acusados de brujos, y que murieron por causa del evangelio en la hoguera o en los instrumentos de tortura, no tuvieron este privilegio de ver la venida del Señor. Pero no es que el Señor tarde, sino que Él es paciente para con todos y no quiere que la gente se pierda. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento y por eso Él murió por todos, porque Él no quiere que nadie se pierda. Pero el creyente debe de tomar una decisión firme, con fe, para venir a los brazos de Cristo. Y es cierto, hermanos, nadie puede venir al Padre si Dios no le trae. Nadie puede ir al Señor si el Espíritu Santo no hace en la persona una regeneración de su alma. Eso es cierto, hermanos. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero, hermanos, dice también la palabra de Dios, la fe nace por el oír de la palabra de Dios. ¿Y cómo irán si nadie les predica? ¿Y cómo podrán acercarse al Señor si no es a través de la fe? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Pidámosle a Dios, hermanos, que aumente nuestra fe y que nos dé fe para poder entender las Escrituras y vivir en el reino de Dios.
Siguiente, hermanos, con la resurrección de Cristo, los cristianos tenemos la firme convicción de que nosotros también resucitaremos. Los cristianos creemos en la resurrección, no en la reencarnación. Hay muchos cristianos que creen en las vidas pasadas. Dicen, no, es que en las vidas pasadas yo fui un perro, en las vidas pasadas yo fui un gusano, en las vidas pasadas yo fui un sapo. Hermanos, el cristiano no cree en la reencarnación porque la reencarnación no es una enseñanza bíblica, ¿ok? Pero sí creemos en la resurrección. Por eso, hermanos, nos gloriamos en esta esperanza. Por eso, hermanos, para los cristianos un funeral es una fiesta de gozo. Hay tristeza, hay dolor humano, pero hay un gozo enorme y una gratitud desbordante, porque dice la palabra del Señor y nos da esta esperanza, que Él resucitará a los muertos en Cristo, con cuerpos incorruptibles para que puedan encontrarse con el Señor. Así que, hermanos, tu familiar que duerme, ¿verdad? Es un lenguaje figurativo de respeto. Cuando decimos duerme, es una manera, es una expresión metafórica que muestra respeto. Pero los cristianos creemos que el Señor resucitará a nuestros familiares que murieron con esta esperanza. Todo cristiano cree firmemente y tiene la convicción que resucitará en el día postrero. ¿Cuál es el día postrero? El día final. ¿Cuál es el día final? Cuando el Señor aparezca en gloria para levantar a su iglesia a los aires, a recibir al Señor. Parece de fábula, parece sacado de una película de ciencia ficción y terror. Pero hermanos, esto es una verdad. Esto es una verdad. No esperes, no esperes. La oportunidad es hoy, mañana no sabemos, ni tenemos la vida comprada, ni sabemos el futuro, ni podemos adivinar los planes del Señor para la vida. Así que, hermanos, lo que nos queda es tener fe, convicción y tomar decisiones hoy. Hermanos, en esta esperanza nos gloriamos. Todo cristiano tiene esta esperanza y se santifica y se perfecciona y se llena de gozo en esta esperanza. Los creyentes resucitarán. Juan, capítulo 11, versículo 25. Vamos a leer la palabra de Dios. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dijo, Señor, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y esto, hermanos, estas palabras de Jesús surgen en el contexto de la muerte de Lázaro. Marta le dice, maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si tú hubieras estado aquí, como tú eres el Señor y yo creo que eres el Mesías, el Hijo de Dios, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Se acuerdan que Jesús lloró sobre la tumba de Lázaro, mostrando al mundo cuánto amaba a su amigo Lázaro humanamente?
¿Cuánto crees que nos ama el Señor? Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, sí, Señor, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Esta frase es importante. ¿Por qué? Porque todo cristiano creemos en la resurrección en el día postrero. Porque dice el verso 25, yo soy la resurrección, yo soy la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? ¿Lo crees de corazón? Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Bendito sea nuestro Dios. Los cristianos creemos, amados hermanos, que Él es la resurrección y Él es la vida. Y como nosotros estamos en nueva vida, ahora vivimos la vida en Cristo, por lo tanto, estamos llenos de Cristo. Y si Él es la resurrección y Él es la vida, entonces nosotros resucitaremos en el día postrero. Qué bendición. Primera de Corintios. Primera Corintios capítulo 15, verso 20 al 23. Pero cada uno en su debido orden. Bueno, desde el 20, ¿verdad? Primera de Corintios 15, 20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Por qué? Porque Él es el primero que resucitó de la muerte. Él es el que resucitó. Y dice, por eso es el primero. Él es la primicia de los que durmieron. De todos los que durmieron, Él es la primicia. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Aquí hay algo importante. Que si Él es primero, quiere decir que hay un segundo, hay un tercero, hay un cuarto y hay muchos después de Él. Si solamente Él hubiera resucitar, hubiera dicho, Él resucitó y Él es Dios y pudo resucitar. Pero como Él no es el único que va a resucitar de todos los que han muerto, Él dice, Él es la primicia. Él es el primero de todos los que han muerto. ¿Por qué, hermanos? Porque si Él es la primicia, quiere decir que hay un segundo, un tercero y muchos más. Cristo es la primicia. Si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Qué bendición. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, 20, 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Una transformación gloriosa. ¿Como quién? Como la de Él. El cual transformará el cuerpo de la humillación. ¿Cuál es el cuerpo de la humillación? Se refiere a la corrupción de la carne. En el sepulcro, la corrupción de la carne hace que el cuerpo se destruya y vuelva al polvo. Pero los que creemos en Cristo, los que somos hijos de Dios, tenemos una esperanza de una ciudadanía que está en los cielos, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya.
Cuando Cristo Jesús resucitó, su cuerpo fue glorificado. Dice la Biblia, su cuerpo no vio corrupción. El cuerpo de Cristo no vio la corrupción. Les decía yo la semana pasada que el caso de Cristo es diferente al caso de Lázaro. Lázaro ya hedía, ya olía mal, se estaba descomponiendo ya. Y Cristo operó un milagro y le devuelve la vida. Pero en el caso de Cristo, Él resucita sobre el mismo cuerpo. No encontró su cuerpo, no se desvaneció, no se pudrió, no se descompuso, era su mismo cuerpo, pero se conservó en su gloria. Por eso es que Él resucitó con un cuerpo glorificado. Esto no quiere decir que sea un cuerpo místico, espiritual, un cuerpo figurativo, simbólico, no. Él resucitó corporalmente. Y esto ya lo comprobamos con muchos pasajes de la Biblia. Mete tus manos, mete tus pies, mete tus dedos, mete tu puño en mi costado. Él resucitó corporalmente, pero en esa resurrección sufrió una transformación gloriosa y esa transformación gloriosa también le ocurrirá a todos aquellos que esperan su venida. Esa transformación le ocurrirá a todos aquellos que esperamos en Cristo. Amados hermanos, qué bendición nuestra esperanza. Nosotros creemos en un Cristo resucitado. Gloria al Señor. Así que, hermanos, ustedes no deben dudar, hermanos, ustedes no deben dudar que el Señor nos resucitará en caso de que nosotros muramos antes de que Él venga. Aquí hay dos opciones, amados hermanos. Aquí hay dos opciones. La primera opción es que nosotros estemos vivos y Él, cuando Él venga por su iglesia, nosotros estemos vivos y podamos verle. Pero si ocurre que nosotros no estamos vivos para cuando Cristo venga por su iglesia, no se preocupe, resucitaremos. Pero de que todo ojo le verá, todo ojo le verá. Entonces, hermanos, todos los que somos hijos de Dios, vamos a ser levantados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así siempre estaremos con Él. Entonces, hermanos, no se preocupen, ya sea que vivamos o que muramos, dice el apóstol Pablo, somos del Señor. Si el Señor viene hoy, si viene mañana, no sabemos el día, no sabemos la hora, por eso es que la parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas dice, tengan aceite en sus lámparas, no sea que nos agarre desapercibidos, porque nadie sabe el día ni la hora. Por eso el cristiano vive en una constante preparación, hermano. El Hijo de Dios siempre se está preparando. El Hijo de Dios siempre está alistando su vida para recibir al Señor, porque no sabemos cuándo viene el Señor. Y en ese caminar de la vida, el creyente, como todos los seres humanos, va al sepulcro. Así que, hermanos, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Si estamos vivos, le veremos venir en las nubes. Si no estamos vivos, resucitaremos y también le veremos en las nubes. Gloria a Dios, gloria a Dios. La resurrección, otra bendición, otra implicación para los cristianos de la resurrección de Cristo es que la gloria de Cristo, ¿sí? La resurrección es una prueba de su divinidad. Esto ya lo hemos visto, hermanos, cuando estuvimos hablando sobre principios básicos de cristología, quién es Cristo, el Hijo de Dios, Cristo como Dios, 100% hombre, 100% Dios, en la misma persona. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de eso? Hablamos sobre la resurrección como una prueba de su divinidad. Solamente lo vamos a
repasar Romanos capítulo 1, versículo 4, que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Cristo Jesús es declarado Hijo de Dios con poder. Él es nuestro Rey exaltado. Él es nuestro Rey exaltado. Vamos a ver el libro de Daniel. Vamos a ver el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13. Vamos, el libro de Daniel es un libro profundo, es un libro de mucha profecía, de mucha escatología acerca del fin de los tiempos. Y Daniel 7:13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, nunca pasará. Su reino, uno que no será destruido. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Es una frase que a mí me gusta muchísimo y la uso mucho en mis oraciones. Cuando yo oro al Señor, es una de mis frases favoritas para proclamar el señorío del Señor. Y tengo esta, no costumbre, tengo este hábito de decir: tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya la gloria, Señor Dios Todopoderoso, que eras y que has de venir. Hermanos, él es nuestro Rey exaltado. En alguna ocasión les he dicho de la importancia de conocer al Señor, de conocer quién es Dios para que podamos adorarle. Él es nuestro Rey exaltado. Él tiene todo dominio, todo poder, toda la gloria. A Él le fue entregado. El Padre, dice el libro de Hebreos, le ha entregado al Hijo todas las cosas. Antes, en otro tiempo, Dios nos habló de muchas maneras, pero en este tiempo todo el honor y todo el nombre, sobre todo nombre, toda la posición sobre todas las cosas le ha sido dada a Cristo. Él es nuestro Rey exaltado. Con esta declaración, lo que nosotros podemos ver es que Él es el Hijo de Dios. Él es Dios. Y Él tiene la misma gloria, la misma autoridad y el mismo poder que el Padre. Gloria a su nombre. Hebreos 4:14. Perdonen, hermanos, perdónenme ustedes, me apasiono mucho, tiendo a ser muy apasionado cuando se trata del Señor, porque, hermanos, el simple nombre de Cristo estremece la piel, enchina la piel y provoca un deseo profundo de adoración. Hay una canción, dice Jesús, el nombre de Jesús es suficiente. El nombre de Jesús es suficiente. Cuando me viene a la memoria, hermanos, cuando el Señor iba a ser arrestado en medio de la noche, de la oscuridad, que les dice: ¿a quién buscan? ¿Verdad? Y los soldados dicen: a Jesús Nazareno, y Él les dice: aquí estoy, heme aquí, ¿no? Aquí estoy. Y cuando Él les dice: yo soy, la Biblia dice que todos cayeron en tierra por el poder de su palabra, por la autoridad de su voz. Cuando Él les dice: yo soy, y caen en tierra y se
pues, todos sacados de onda, se ponen de pie otra vez y él les vuelve a preguntar a quién buscan. Y ellos le dicen a Jesús de Nazaret. Y él les dice, yo soy. Y otra vez el poder de su voz no solo traspasa sus corazones, sino que los derriba. No sé si la tierra tembló, no sé cómo fue, como un viento recio que los tumbó, no sé. Pero la Biblia dice que cuando él les dijo, yo soy, ellos se echaron para atrás y cayeron en tierra. Qué poderoso es el nombre de Jesús. Una tercera vez el Señor les dice, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Ya les dije que yo soy. Y el Señor, para no asombrarlos con su palabra poderosa, ya les permite, fíjense esto, les permite ser arrestado. Esto es importantísimo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Esto es muy importante, amados hermanos. Y entonces Él les permite ser arrestado y Él les dice, bueno, pues yo estaba con ustedes en el templo todos los días, les enseñaba la palabra y no me arrestaron, pero a la noche, dice, cuando a la oscuridad, a escondidas, pero está bien. Él les permite ser arrestado. Qué maravilloso es el Señor, qué glorioso es nuestro Dios. Hebreos 4:14, miren, me perdí, vamos a leer la escritura, es que hermanos, hablar del Señor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote, es decir, ¿cuál era la función del sacerdote, hermanos? Si se acuerdan, la función del sacerdote era expiar los pecados del pueblo. Lo que hacía el sacerdote es que ofrecía a Dios en el altar el sacrificio del pueblo. El pueblo en el antiguo tiempo, en el Antiguo Testamento, el pueblo llegaba a la puerta del tabernáculo y entregaba su ofrenda a Dios, su sacrificio a Dios. Y el sacerdote tomaba la ofrenda, entraba al tabernáculo, entraba al lugar santo, entraba al atrio donde estaba el altar del sacrificio y ofrecía a Dios la ofrenda del pueblo para expiar los pecados. Tenemos un sumo sacerdote que es el Hijo de Dios, nuestro Cristo, que actúa todo el tiempo. Por eso, hermanos, cuando se habla de la intercesión y de la mediación, hermanos, no es absurdo darle el lugar a alguien más. No tiene sentido. Y tengo que decirlo fuerte y claro. Y no porque lo diga yo o porque lo crean los cristianos, sino porque la palabra de Dios nos demuestra eso. Hermanos, es absurdo otorgarle a alguien más el poder de ser mediador, de ser intercesor. Es absurdo. Cuando el Hijo de Dios, cuando Dios mismo encarnado tomó el lugar del sumo sacerdote, se sentó a la diestra del Padre para ser nuestro sumo sacerdote todos los días, todas las noches, por el resto de nuestras vidas. Hoy ando muy,
sensible, ¿no? Es que, hermanos, la gloria de Dios, la persona de Cristo, hermanos, nos asombra, nos aplasta como un torbellino. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya nada más para ir terminando esta parte, hermanos. En el Antiguo Testamento también se hablaba como una prueba contundente de la resurrección de Cristo. También los profetas lo anunciaron. Salmo 16:10. Acuérdense que el rey David fue un profeta. Salmo 16:10. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea la corrupción. Esto está aplicado en Hechos capítulo 2, cuando en Hechos capítulo 2 el apóstol Pedro está hablando sobre, después del Pentecostés se levanta y empieza a hablar sobre Cristo, hace alusión a este pasaje de la Biblia. Jonás 1:17 nos habla también sobre la resurrección de Cristo. El profeta Jonás, este pequeño profeta, también nos habla. Dice el verso 17, Jehová tenía preparado un gran pez que tragara a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jesús habla de esto mismo, y específicamente Jesús se refiere a Jonás en Mateo 12:40, cuando dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Hermanos, Jesús se los estuvo diciendo a sus discípulos, a sus apóstoles todo el tiempo: me van a matar, voy a morir, tengo que morir, voy a estar muerto 3 días, pero tranquilos, voy a resucitar. Y bueno, se les olvidó, pero hermanos, a lo que voy es que el Antiguo Testamento habla mucho a través de los profetas sobre el Cristo resucitado. Daniel capítulo 7 leímos algunos pasajes donde habla de la gloria de Dios. Isaías 53, 10 al 12, este majestuoso capítulo de Isaías, el famoso siervo sufriente de Isaías 53. Dice en el verso 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, se refiere a la iglesia de Cristo. Vivirá por largos días, se refiere a su eternidad. Y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Se refiere a todo el poder y toda la gloria de Cristo, porque Él es Dios. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Se habla de la resurrección de Cristo, hermanos. Se habla de la resurrección de Cristo en el Antiguo Testamento. Hermanos, la iglesia primitiva, desde el primer siglo, desde que Jesús ascendió a los cielos, ¿verdad? 10 días después, a partir del Pentecostés, que la iglesia comienza a operar realmente, los cristianos siempre van a estar proclamando que el Señor resucitó. Esta idea de que no resucitó, hermanos, en realidad no tiene fundamento histórico, no tiene fundamento literario, no tiene un fundamento sostenible en la historia. Nunca los cristianos afirmaron otra cosa. Siempre los cristianos afirmaron que Jesús había resucitado y que la resurrección de Cristo era real, tangible y corporal. Hechos 4:33, vamos a verlo. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia
era sobre todos ellos. ¿Qué es lo que predicaban los apóstoles sobre la resurrección de Cristo? Perdón de pecados, arrepentimiento. Ha venido un Salvador, este Mesías vino a salvarnos del pecado para siempre. Pero este Cristo resucitó. La resurrección, amados hermanos, era el motor de la predicación en el primer siglo, en la primera iglesia. La iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo. Siempre que escuchemos esta frase, la iglesia primitiva, nos referimos a los primeros cristianos, a la iglesia universal de Cristo que nació en Jerusalén, no en Roma, que nació en Jerusalén, ¿verdad? Esta proclama de los cristianos tenía mucho poder en la resurrección de Cristo. La iglesia primitiva no predicaba filosofía moral, no predicaba simbolismo espiritualista, no predicaba gnosticismo, no predicaba platonismo, no predicaba docetismo. La iglesia del primer siglo predicaba un Cristo resucitado corporalmente, un Cristo que resucitó y que se presentó a muchos testigos y que muchos vivían en ese momento. La iglesia primitiva predicaba un reino real, no una ilusión espiritual, no una experiencia sensorial. Hoy muchos cristianos buscan experiencias sensoriales. Pero eso no era el Cristo que predicaban. El Cristo que predicaban los primeros cristianos era un Cristo vivo, era un Cristo real, era un Cristo resucitado con poder y gloria, que se había sentado a la diestra del Padre en las alturas para darnos vida y vida en abundancia. El poder de la predicación de los primeros cristianos radicaba en una esperanza futura acerca de la segunda venida del Señor. Y en ese sentido, hermanos, los cristianos siempre combatieron contra enseñanzas contrarias. Por ejemplo, el docetismo. En el primer siglo, en el segundo siglo, se empezó por ahí a diseminar una creencia filosófica acerca de que Cristo, desde que nació del vientre virginal, Cristo no era real. Pero miren esto, hermanos, cuando un verdadero cristiano escucha estas cosas, dice, pero eso es un absurdo, eso es ridículo. Lamentablemente, hoy en día, muchos cristianos creen eso. Y muchos cristianos, bueno, que se dicen cristianos, predican eso en sus iglesias. ¿Qué es el docetismo? Solo Cristo aparenta tener un cuerpo físico. Cuando Cristo hizo milagros, cuando Cristo murió, cuando Cristo resucitó, cuando Cristo se apareció, cuando Cristo comió, cuando Cristo apareció en medio de la tormenta en el mar de Galilea, todo eso eran ilusiones ópticas, ¿verdad? Eso enseñan los docetistas. Eso es un absurdo, hermanos. Lucas 24:39, Juan 20:27 afirman con contundencia que Cristo era un Cristo real. Por ejemplo, nada más para ver, vamos a ver Lucas 24, nada más para ver esa cita, 24:39, dice lo siguiente: mirad mis manos, mirad mis pies, yo soy, toquen, vean. Un espíritu no tiene carne ni hueso. Hermanos, ¿por qué Jesús habla estas palabras? No fueron al azar. Ya en el primer siglo, ya en la época de Jesús, el gnosticismo comenzaba como una corriente filosófica fuerte. Así que Cristo, ¿verdad? Dice estas palabras con mucha sabiduría y tienen, decimos en México, tienen jiribilla, o sea, llevaban intención sus palabras.
¿vale? No soy un espíritu. Los espíritus no tienen carne ni huesos. Toquen. Entonces, para aquellos que creen que Cristo solo tenía una apariencia, ¿verdad? Era una ilusión óptica, por así decirlo. Jesús les dice, no, el docetismo es una mentira. El gnosticismo es una mentira. El gnosticismo enseña que el mundo material es malo, que todo lo que es material es malo y es una especie de prisión espiritual. Y entonces el ser humano trasciende, el ser humano se eleva cuando se libera espiritualmente. Y entonces muchos mezclaban el gnosticismo con docetismo, con neoplatonismo y afirmaban estas cosas absurdas, hermanos. Y a lo largo de los siglos la iglesia ha batallado con muchas herejías, con muchas enseñanzas contrarias. En el siglo XVIII llegó el liberalismo teológico, que empezó a enseñar que la resurrección de Cristo es un evento simbólico y espiritual. ¿Qué creen, hermanos? Yo lo he escuchado en algunas iglesias ya modernas. No, es que esa es una interpretación simbólica, ¿verdad? La resurrección de Cristo es algo simbólico, es algo espiritual. Hermanos, mentira del diablo. Cristo resucitó corporalmente, físicamente. Otra de las enseñanzas, hermanos, es el preterismo extremo, esta corriente teológica, esta expresión teológica niega el regreso de Cristo. ¿Ah? Esta corriente afirma que absolutamente todo se cumplió en el año 70 y que entonces no va a haber regreso de Cristo. Pero esto es una herejía, esto no está en la Biblia. La Biblia dice que el Señor va a volver y los cristianos verdaderos esperamos la venida de Cristo. Y luego en el siglo XIX surge una nueva corriente sectaria, ¿verdad? Nuestros amigos, los testigos de Jehová. ¿Qué afirman los testigos de Jehová? Que Cristo no resucitó corporalmente. Es un poco de gnosticismo, sobre todo docetismo, ¿verdad? Ellos, inclusive los testigos de Jehová creen que Jesucristo es una especie de mini Dios, que cuando ascendió a los cielos se convirtió en el ángel, en el arcángel Miguel, me parece, no recuerdo bien. Y bueno, esta es una idea que no es bíblica, hermanos. Y todo esto se mezcla con la actualidad del espiritismo moderno, donde todo se reduce a esta interpretación espiritual, a este simbolismo espiritual, y reducen la resurrección de Cristo a un renacimiento interior. No, es que cuando Jesús resucitó es una interpretación de un renacimiento interior. Y hermanos, para cerrar, para cerrar. Los cristianos creemos que Jesús resucitó corporalmente, visiblemente, poderosamente, ascendió a los cielos a la vista de todos, se levantó en la tumba, su cuerpo no conoció la corrupción y se levantó de entre los muertos, removió la piedra ante los ojos de los soldados, resucitó con poder y gloria, la tierra tembló. Luego vinieron las mujeres como un testimonio que para ese tiempo no era válido, pero el Señor les permite que sean testigos. Y luego viene Juan, luego viene Pedro, luego se les aparece a los caminantes de Maús, luego se les aparece a sus apóstoles en el mar de Galilea, ya habían pescado, come con ellos. Y luego cuando estaban reunidos en el aposento alto, ahí a oscuras, ahí con miedo, con las mujeres, estaban todos reunidos, Jesús se aparece en medio de ellos y les dice paz a vosotros. Y el apóstol Pablo, cuando está predicando acerca del Cristo resucitado, les dice, si no me creen a mí, muchos de ellos todavía están vivos en la iglesia. Pregúntenles. Pregúntenles.
más de 500 testigos oculares que pudieron ver que Cristo resucitó. Muchos escritores, muchos historiadores no cristianos concuerdan desde el primer siglo que Cristo resucitó. El mismo Talmud rabínico de la secta de los judíos, esta secta diabólica, ¿verdad? Reconocen que Jesús resucitó. Así que, hermanos, un verdadero cristiano cree rotundamente en la venida, en la resurrección de Cristo. Así que, hermanos, tengan fe, porque Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, nuestra fe es gloriosa. Nuestra fe, amados hermanos, es una fe viva, es una fe verdadera. Usted ha creído en Cristo y esa es una garantía poderosa. Que el Señor les bendiga muchísimo, amados hermanos. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Mejores Familias. Y como siempre, les hago la invitación. Congréguense, busquen una iglesia que ame al Señor y que crea lo que la Biblia dice que creamos. Y si tienen oportunidad, amados hermanos, visítenos en Mejores Familias todos los domingos. Nos va a dar mucho gusto recibirlos en la iglesia. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Todos los que se conectaron, amada familia, gracias por su compromiso, gracias por su responsabilidad, gracias por su hambre de buscar al Señor. Que Dios les bendiga mucho y nos vemos en la siguiente sesión de estudio bíblico.